Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Oscar Vidarte. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos con nuestros titulares. La explosión de un coche bomba frente a una base militar y policial en Libia ha dejado más de 50 personas muertas. El ataque suicida aún no ha sido reivindicado por ninguna organización terrorista. Un hombre que intentó atacar una comisaría en París fue abatido por las fuerzas del orden. El atacante intentó entrar en las dependencias policiales al grito de "Alá es grande". Luego del anuncio de Corea del Norte de la explosión de una bomba de hidrógeno, Estados Unidos podría desplegar sus fuerzas estratégicas en la península de Corea. Aproximadamente 60 agentes de seguridad murieron y otros 200 quedaron heridos luego de que un camión cargado de explosivos impactó contra la puerta principal de un campamento de entrenamiento de la policía en la ciudad libia de Sliten, ubicada a 160 kilómetros de la capital Trípoli. Aunque nadie se ha atribuido aún el atentado, el grupo editorial Amaq, vinculado al Estado Islámico, precisó que el ataque fue parte de una operación de martirio de los yihadistas para intentar expandir su presencia desde su base central en Siria hasta esa localidad. La rama libia de la milicia terrorista del ISIS, que controla una franja costera del Mediterráneo entre Sirte y Al-Nofaliyeh, cometió varios atentados en el pasado, pero hasta la fecha no se tenía sospechas de que actuaran directamente terroristas del Estado Islámico en Sliten. Bueno, y Oscar, ¿qué marca este atentado realizado en esta zona de Libia en lo que a la capacidad del Estado Islámico se refiere? Pues lo que venimos hablando hace varios meses, que es básicamente cómo el Estado Islámico y organizaciones yihadistas afiliadas al Estado Islámico que se desarrollan en Libia, pues están expandiendo y están consolidándose en un país claramente fracturado en dos, producto del conflicto que existe entre el gobierno de Trípoli y el gobierno de Tobruk. Es más, ya podemos hablar que en Siria, en Libia, si uno ve el mapa, Trípoli está al extremo izquierdo, ahí está justamente ahí está el mapa. Primero ver un poco cuáles son los países vecinos de Libia y por qué también es clave en lo que está pasando en la lucha contra el ISIS, ¿no? Bueno, ahí vemos a Libia, que además fue otro de los países donde ocurrió la primavera árabe, fue derrocado Gaddafi, pero luego entró el caos y hasta ahora, como dices, está el país dividido en dos. Si uno se acuerda de la primavera árabe, esta pues básicamente se irradió en países como Túnez, a la izquierda, Libia, Egipto y en Siria, un poco más a la derecha. Ahora, lo que comentaba sobre los dos gobiernos es, uno es el de Trípoli, la capital, que está justamente a la izquierda, y el otro es el de Tobruk, que está justamente al extremo derecho del país. Lo que ha hecho el Estado Islámico es consolidarte en la zona media del país, justamente teniendo como sede central la ciudad de Sirte. ¿A qué está acá, Sirte? Exacto, que está justamente en la mitad. Entonces lo que estamos viendo es cómo se estaría expandiendo de tal forma que ya están llevando ataques no solamente en la región media del país, sino también a 150 kilómetros de Trípoli, de la capital tradicional del país, lo cual pues se suman a una serie de ataques que han cometido en las últimas semanas. Acordémonos que hace una semana también vimos atentados contra pues centros petroleros. Acordémonos que Libia es un importante país petrolero, el petróleo es un ingreso muy importante para dicho país, así que estamos viendo cómo están atacando no solamente pues la principal recurso del país, están atacando también a la policía, pues el ataque de hoy ha sido a una fuente policial, a un centro de policía de reclutamiento, así que esos justamente son los temores que ya la Unión Europea hace algunos meses señalaban a la OTAN. Ellos pidieron en un momento abrir un tercer
frente, lo que era no solamente el frente iraquí, sirio, sino también el frente libio. En su momento pareció algo exagerado, digamos, pero estamos viendo cómo se van consolidando en el terreno. Ahora, hay temas positivos. Un tema positivo es que hace 2 semanas se dio un acuerdo entre las dos partes, tanto entre el gobierno de Tobruk como el gobierno de Trípoli, pero este acuerdo todavía no se implementa. ¿Por qué? Porque si uno conoce bien la realidad de Libia, se da cuenta que no son solamente 2 grupos que se enfrentan, sino lo que hay detrás de cada grupo son milicias y tribus, porque básicamente lo que era el régimen de Gaddafi era un régimen tribal, marcado por tribus. Así que, a pesar de que hay un acuerdo firmado pues, para lograr un gobierno de unidad nacional, todavía existen muchas reticencias por parte de las tribus y de las milicias de hacer efectivo este acuerdo. Así que todavía el Estado Islámico y sus aliados tienen espacio para desarrollarse en un terreno donde no hay falta de gobierno, hay caos, hay anarquía. Y además este ataque coincide con unas conversaciones que han sido difundidas entre el ex primer ministro británico Tony Blair y Gaddafi, el dictador libio, antes de su caída y antes de la entrada en la OTAN en el territorio libio. Y Gaddafi le advertía a Blair de la presencia yihadista entre los rebeldes. En ese momento se tomó como que era un movimiento desesperado de Gaddafi para que no atacara Occidente Libia y para que lo mantuviera en el poder como una señal de estabilidad en el país, pero al parecer, bueno, los yihadistas sí estaban ahí. Y hay otro tema adicional que también Gaddafi mencionó, además de la presencia terrorista o yihadista, que se sabe que existe pues en en el norte del África y también en Medio Oriente. También él también advirtió a Europa lo que podía ser el drama de los refugiados. Es más allá de que él podía pues facilitar que los refugiados salieran en sus puertos, lo cierto es que el caos o el desgobierno ha generado justamente dicho accionar, que es uno de los elementos que ha sido pues más importantes para Europa el año pasado. Ahora, otro tema a resaltar ahí es cuál ha sido el papel de Europa y de Occidente frente al caos libio. Yo creo que tiene una responsabilidad, porque así como fue un actor clave en la derrota de Gaddafi, no ha sido un actor clave, y esto es lo lamentable, en la época post-Gaddafi. Y ahí es donde viene el reclamo contra Occidente, es decir, ustedes ayudaron en la caída de Gaddafi, pero no ayudaron en su reconstrucción. Y es más, ahora, cuando hablo de ahora, en los últimos 2 años de consolidación yihadista, tampoco han hecho mucho, porque los focos de Occidente han estado básicamente en otros países y no en Libia. Y claro, en Irak y en Siria fundamentalmente, ¿no? El gobierno de Irán acusó a Arabia Saudita de lanzar un ataque aéreo contra su embajada en Yemen. Esta acusación ahonda aún más la tensión que mantienen ambos países luego de la ejecución de un clérigo chiita en Arabia Saudita. La rivalidad entre Irán y Arabia Saudita escala peligrosamente. Esta vez el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores persa, Hossein Jaber Ansari, responsabilizó a Riad de lanzar un ataque aéreo contra su embajada en el barrio de Jeddah, en la capital yemení de Sana. En declaraciones a la agencia estatal de noticias iraní IRNA, Ansari indicó que durante el bombardeo de casas saudíes, un misil cayó cerca de la embajada iraní, hiriendo a algunos guardias de seguridad. Al respecto, el viceministro de Exteriores para Asuntos Árabes, Hossein Amir Abdollahian, adelantó que Irán acudirá ante el Consejo de Seguridad de la ONU para presentar un informe sobre las agresiones que estaría cometiendo Riad contra Teherán. Sin embargo, los dichos del portavoz de Exteriores iraní contrastan con los testimonios de yemeníes en el lugar del incidente. La sede iraní no fue alcanzada. Los bombardeos ocurrieron a un par de kilómetros del lugar, aunque probablemente algún proyectil cayó en la plaza de Sabén, describió un colaborador del diario El País de España desde Sana. Pese al panorama de guerra, decenas de hutis se concentraron frente a la embajada saudí en Sana para denunciar la ejecución del clérigo chiita Nin al-Nim, cuya muerte fue el detonante para que se desatara las diferencias entre sunitas y chiitas, así como la ruptura diplomática entre Irán y Arabia Saudita, complicando la solución de otros conflictos regionales. Solo en Yemen, Arabia Saudita lidera una campaña militar desde marzo pasado contra los hutis en apoyo al presidente Abdurrabbu Mansur Hadi, a fin de recuperar espacios públicos como los puertos aéreos y marítimos del país. Bueno, continúan las repercusiones de esta ejecución pública del clérigo que vimos que sucedió la semana pasada en un acto que parecía más bien perpetrado por el ISIS más que por el gobierno de Teherán. Ahora, ¿hasta qué punto puede seguir incrementándose esta tensión? Hemos visto repercusiones en Yemen entre Arabia Saudita e Irán.
Yo tengo la impresión de que, más allá de lo que sucedió con la embajada saudita en Teherán y los reclamos de cierta parte de la población, pues tengo la impresión que Irán está tratando de calmarla, el gobierno iraní está tratando de calmar la situación. Incluso ha hablado de investigación y de sanciones a los responsables. Sin embargo, lo que vemos hoy por parte de Arabia Saudita vuelve a poner todo a foja cero, digamos. Si bien no había un atentado ni se ha bombardeado la embajada iraní en Sanaa, en la capital de Yemen, pues al parecer habrían caído bombas muy cerca de la embajada, lo cual pues ya de por sí es un riesgo importante. Así que yo tengo la impresión de que la estrategia de Arabia Saudita va más allá de actos que solamente coincidentes. La estrategia de Arabia Saudita está básicamente en debilitar la posición que de alguna manera Irán estaría ganando en los últimos meses post acuerdo nuclear. Es decir, vemos un Irán con un presidente con un tono moderado, que habla de inversiones, que habla de apertura y que habla de consolidación de Irán. Vemos un eje pues iraní que va de Líbano, Siria, Irak, hasta Irán, donde hay presencia e influencia iraní. Entonces tengo la impresión de que lo que está tratando de hacer Arabia Saudita es debilitar a Irán. ¿Y de qué manera? Buscando su reacción, es decir, buscando su reacción. Reacciones como la que vimos en la embajada saudita en Teherán, buscando reacciones como la de sus líderes, hablando de destrucción del pueblo sunita. Entonces, ese tipo de reacción, de alguna manera, deslegitima a Irán y de alguna manera fortalece a Arabia Saudita, además de que Arabia Saudita ve y encuentra pues apoyo en la región, encuentra el apoyo de Sudán, el apoyo de Bahrein y un apoyo implícito, digamos, no explícito, pero implícito de Estados Unidos, lo cual también refuerza el papel de Arabia Saudita, más aún teniendo en cuenta que existe un conflicto muy importante con el Yemen, porque el Yemen no es un país cualquiera, es un país que está al sur de Arabia Saudita y que geopolíticamente hablando para Arabia Saudita es fundamental, digamos. Una frontera muy extensa con Arabia Saudita. No solo extensa, sino además donde existe mucho yihadismo, existe Estado Islámico, existe Al-Qaeda, existen grupos tribales que no pues obedecen las órdenes de Sanaa, como vemos el caso de los hutíes que están peleando con el gobierno de Yemen, y también la presencia muy fuerte de chiitas, que de alguna manera es esta rama enfrentada a los sunitas que pues predomina en Arabia Saudita. Así que tengo la impresión que hay una estrategia que busca claramente, digamos, desorientar, desbancar a Irán en esta construcción de un nuevo país de cara a lo que fue pues el fin del acuerdo nuclear. Claro, pero también una Arabia Saudita que no está en su mejor momento, ¿no? Tiene una guerra, parece sin fin en el Yemen, el precio del petróleo ha bajado de manera récord, a niveles no vistos de estos últimos años, y además también Estados Unidos ya no resulta tan dependiente en Arabia Saudita para tener petróleo. Y la crítica en Europa contra lo que ha pasado, y la crítica mundial en general contra lo que pasó en relación a la muerte del clérigo pues chiita, también ha sido bastante importante. Hemos visto desde ONGs hasta países, Alemania, el gobierno alemán ha sido muy duro con respecto a lo que ha realizado Arabia Saudita. Es decir, yo creo que Arabia Saudita está sintiendo presiones de muchos lados, no solamente occidentales, también de la propia influencia iraní en países como Bahrein, donde la comunidad chiita es muy importante, por ejemplo. Entonces, tengo la impresión que están tratando de reaccionar para pues volver a ejercer algún tipo de predominio en esta lucha geopolítica que hay entre Irán y Arabia Saudita en la región. Y eso también sin contar las acusaciones de financiar el yihadismo. Y que acusaciones que son graves y que no se han investigado debidamente en Occidente, porque todos conocemos que Arabia Saudita, si bien es sunita, predomina una rama, el wahabismo, que es una rama bastante, digamos, conservadora, por no decir radical, de la religión pues islámica sunita, y que muchos vinculan al origen justamente del yihadismo. Y obviamente tenemos ahí el caso de Osama Bin Laden, claro, alguien que proviene justamente de toda esta escuela. Así que muchos vinculan, pues cuando hablamos de quiénes financiaban organismos como Al-Qaeda y quiénes han financiado el Estado Islámico, muchos encuentran gente privada y muchos terminan pues encontrando pues digamos relación con Arabia Saudita, con países como Qatar, como Omán. Entonces me parece que hay un ámbito de investigación muy importante que o no se ha hecho o no se quiere hacer. Y veremos también cómo juega esto en la campaña electoral, ¿no? Ya Hillary Clinton ha dicho que se necesita una persona con experiencia para poder lidiar con situaciones como esta, y además ha invocado a China a ser más severa también con Arabia Saudita, ¿no? Sí, exacto. Ahora, eso también puede ser un arma de doble filo para Hillary Clinton, porque justamente las mayores críticas que hacen los republicanos contra Hillary Clinton es que de repente en donde se le puede criticar bastante es su accionar como secretaria de Estado cuando ella estuvo pues, en ese cargo, donde de repente fueron los años más difíciles para el presidente Obama en temas internacionales. Así que cuando habla de experiencia, no sé si se refiere a ella o a otra persona. Claro, bueno, sí. Una flota de submarinos nucleares, bombarderos B-52 y cazas F-22 podrían ser desplegados por los Estados Unidos en la península coreana luego del anuncio